En el día de hoy le estaremos hablando sobre la propagación terrestre de las ondas electromagnéticas. Las personas que les estaremos hablando a lo largo del video son Wendel Martínez, Norberto Pacheco, Jordi Povea y Nico Ramos. Bueno, para comenzar a hablar sobre la propagación de las ondas electromagnéticas, tenemos que saber qué es lo que son las ondas terrestres, que son todas aquellas ondas electromagnéticas que viajan dentro de la atmósfera terrestre, recordando que las ondas electromagnéticas son aquellas ondas producidas por cargas eléctricas y magnéticas en movimiento, donde las ondas terrestres se ven influenciadas por la atmósfera y por la Tierra misma. Las radiocomunicaciones terrestres son aquellas comunicaciones entre dos o más puntos de la Tierra. En las radiocomunicaciones terrestres, las ondas se pueden propagar de diferentes formas que dependen de la clase del sistema y del ambiente. Las ondas electromagnéticas tienden a viajar en línea recta, excepto cuando la Tierra y su atmósfera alteran sus trayectorias. Entonces, hay tres formas de propagación de ondas electromagnéticas dentro de la atmósfera terrestre. La primera es la onda terrestre, que es aquella que viaja por toda la superficie terrestre. En la imagen se está viendo que es la parte que acabo de subrayar en amarillo. También tenemos las ondas espaciales, que estas ya comprenden las ondas directas y las reflejadas en el suelo, que es estas que están aquí para que pasan por toda la mitad, y aquellas que se reflejan en el suelo. Y ya la tercera modo de propagación son las ondas celestes o ionosféricas, que son aquellas que se propagan en la atmósfera terrestre. Bueno, pues estas ondas o modos de propagación de ondas terrestres en todos los sistemas de radios existen, pero son despreciables en ciertos intervalos de frecuencia, ya que a frecuencias menores de 1.5 MHz las ondas terrestres tienen mejor difusión, porque las pérdidas en el suelo aumentan con rapidez al aumentar la frecuencia. Las ondas celestes se usan para aplicaciones de altas frecuencias, y las ondas espaciales se usan para frecuencias muy elevadas. Y a continuación se profundizará más sobre cada modo de propagación de las ondas eléctricas. Propagación de ondas terrestres. Una onda terrestre es una onda electromagnética que viaja por la superficie de la Tierra. Por eso a las ondas terrestres también se les llama ondas superficiales. Las ondas terrestres deben estar polarizadas verticalmente. Esto se ve que el campo eléctrico en una onda polarizada horizontalmente sería paralelo a la superficie de la Tierra, y esas ondas se pondrían en corto por la conductividad del suelo con las ondas terrestres. El campo eléctrico variable induce voltajes en la superficie terrestre que hacen circular corrientes muy parecidas a las de una línea de transmisión. La superficie terrestre también tiene pérdidas por resistencia y por dieléctrico. Por consiguiente, las ondas terrestres se atenúan a medida que se propagan. Se propagan mejor sobre una superficie buena conductora, como por ejemplo agua salada, y se propagan mal sobre superficies desérticas. Las pérdidas en las ondas terrestres aumentan rápidamente al aumentar la frecuencia. Por consiguiente, su propagación se limitan en general a frecuencias menores a 2 MHz. En la presente figura se muestra la propagación de las ondas terrestres. La atmósfera terrestre tiene un gradiente de densidad, es decir, la densidad disminuye en forma gradual conforme aumenta la distancia a la superficie de la Tierra. Esto hace que el frente de la onda se incline en forma progresiva hacia adelante. Así la onda terrestre se propaga en torno a la Tierra y queda cerca de su superficie. Si se transmite la potencia suficiente, el frente de onda se podría propagar más allá del horizonte o hasta por toda la circunferencia de la Tierra. Sin embargo, se debe tener cuidado al seleccionar la frecuencia y el terreno sobre el que se va a propagar la onda terrestre.
para asegurarse de que no se incline demasiado y se caiga de plano sobre el suelo cesando de propagarse. La propagación por onda terrestre se usa normalmente en comunicaciones entre barcos y de barco a tierra, para la radionavegación y por comunicaciones marítimas móviles. Las ondas terrestres tienen frecuencias tan bajas como 15 kHz. Algunas de las ventajas de la propagación de ondas terrestres: vemos la gran potencia de transmisión que estas tienen. Se pueden usar las ondas terrestres para comunicarse entre distintas partes del mundo. Otra de sus ventajas son que las ondas terrestres son poco afectadas por las condiciones variables de la atmósfera. Las desventajas de estas es que requieren una potencia de transmisión relativamente alta, se limitan a frecuencias muy bajas e intermedias y requieren de grandes antenas. Las pérdidas en el terreno varían mucho de acuerdo con el material superficial y su composición. Propagación de ondas espaciales. Bueno, la propagación de ondas espaciales, hay dos tipos de ondas principales. Una es la onda espacial por línea de vista y la otra es la onda reflejada en el suelo. La onda espacial por línea de vista es aquella que sale desde el transmisor y va directamente hasta la antena de recepción, como se puede ver en la imagen. Una limitación que presentan estas ondas es la curvatura de la Tierra, ya que como pudimos ver en algunos ejercicios que se hicieron en Radio Mobile, se veía que la curvatura de la Tierra hacía interferencia con la señal, ¿ya? Pues lo que hacíamos normalmente era subirle la altura a las antenas y así se solucionaba ese problema. El otro tipo son las ondas reflejadas en el suelo. Estas son aquellas que salen del transmisor, se reflejan en la Tierra y van hasta la antena de recepción. Aquí podemos apreciar, se puede ver que la intensidad de la señal en el receptor depende bastante de la distancia que hay entre las dos antenas, ya que eso obviamente, si hay más distancia, causa más atenuación, y que ambas ondas, la que es por línea de vista y la que es reflejada en el suelo, estén en fase, ya que si no están en fase eso ocasionaría una interferencia. Ahora el horizonte de radio, como ya lo había mencionado, es ocasionado por la curvatura de la Tierra. Ya sería este de aquí. Imagínense que estas antenas fueran un poquito más bajas, ya ahí se ocasionaría una interferencia mucho mayor. Entonces, como vimos en Radio Mobile, lo que hacíamos normalmente era subir las antenas y ya se superaba esa limitación. Aquí hay una fórmula que representa lo que es la distancia que hay desde una antena hasta el horizonte de radio, ¿ya? Que es igual a raíz de 2 por la altura de la antena, que sería esta de aquí o esta de aquí, ¿ya? Y ahora la distancia total que hay entre dos antenas, pues fácilmente es la distancia que hay desde una antena hasta el horizonte más la distancia que hay desde la otra antena hasta el horizonte, ¿ya? Que sería esta de aquí. Distancia total es igual a la distancia del transmisor hasta el horizonte y la distancia del receptor hasta el horizonte, que se calcula de la misma manera: raíz de 2 por la altura de la antena del transmisor más raíz de 2 por la altura de la antena receptora. Y la distancia máxima que puede haber entre dos antenas se calcula con esta fórmula, que es 17 por la altura de la transmisora más 17 por la altura de la receptora. Como se puede ver en todas estas fórmulas, de la variable que más influye, lo que influye es la altura. Entonces es un elemento que se tiene que tener mucho en cuenta en este tipo de propagación. La propagación por conductos atmosféricos se da cuando la atmósfera inferior tiene unas condiciones especiales que hacen que las ondas electromagnéticas no puedan salir de él. Lo que hacen es que como que se reflejan con la atmósfera, también con el suelo, y van viajando así. Esto hace que puedan viajar
unas distancias bastante grandes. La energía radiada por una antena transmisora puede alcanzar a la antena receptora a lo largo de muchas trayectorias posibles de propagación. Las ondas que llegan al receptor después de una reflexión o dispersión en la atmósfera se le conocen como ondas celestes. Son aquellas que viajan hacia la atmósfera y son reflejadas. A estas se le denominan ondas celestes o ondas reflejadas por dispersión ionosférica. Las ondas, en otro tema, las ondas que se dispersan en la troposfera se denominan ondas troposféricas y la energía se propaga en caminos próximos a la superficie terrestre. A estas se le denominan ondas terrestres. Estas ondas que son reflejadas en la ionosfera son ondas que están en el orden de los optómetros, de unos 300 kHz a unos 30 MHz, y estas constituyen las llamadas ondas de alta frecuencia. Propagándose por la superficie llegan a unos 644 kilómetros, pero reflejadas en la ionosfera pueden alcanzar hasta unos 12.874 kilómetros más o menos. Las bajas frecuencias u ondas milimétricas de 3 a 30 kHz llegan a grandes distancias por reflexión, pero su alcance es muy limitado por propagación directa. Puede ser que la misma onda llegue directamente a la antena, luego nuevamente por reflexión a dicho lapso de tiempo. A esto les llamamos fading. Ahora, que el medio donde se reflejan las ondas es la ionosfera. Entonces las tres capas ionosféricas varían en localización y en densidad de ionización según la hora del día. Quiere decir que la propagación de estas ondas se ve afectada también por el tiempo local. Entonces, estas también se fluctúan en forma cíclica durante el año y también siguiendo un ciclo de manchas solares cada aproximadamente 11 años. La ionosfera es más densa durante las horas de más luz solar, durante las horas del día, en el verano. Entonces, aquí podemos ver un diagrama donde nos muestran el tiempo local y los kilómetros a los que se encuentra la ionosfera según las horas del día y según cíclicamente en el mes en el que se encuentren. Entonces, en la capa D, que es esta inferior, se encuentra a unos 300 o a unas 30 o 60 millas, aproximadamente 50 a 100 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, y como es la capa que más está alejada del Sol, tiene poca ionización. Sin embargo, los iones de la capa D pueden absorber cantidades apreciables de energía electromagnética. La cantidad de ionización en la capa D depende de la altura del Sol sobre el horizonte. En consecuencia, desaparece durante la noche. La capa D refleja las ondas y absorbe algunas. Entonces, procedemos con la capa E, que es la que le sigue, y esta se ubica aproximadamente a unas 60 o 85 millas, unos 140 kilómetros sobre la superficie terrestre. A veces se le llama capa Kennedy-Heath-Bissell en honor de los científicos que la descubrieron. Tiene su densidad máxima de unas 70 millas a mediodía, cuando el Sol está en su máxima altura. Como en la capa D y la capa E desaparece casi totalmente por la noche, la capa E favorece la propagación de las ondas superficiales y refleja algunas ondas durante el día. Y acá tenemos en diferentes meses del año la altura para cada una de la altura ionizante de reflexión de cada una de las capas.